Mi hijo se sentó durante la lectura del testamento con una sonrisa de suficiencia, convencido de que yo no recibiría nada de la herencia de 30 millones de euros de su madre. Pero cuando el abogado leyó una sola frase, todo cambió. La sonrisa desapareció del rostro de Damián y empezó a gritar tan fuerte que las paredes del despacho temblaron. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal, y dinos desde dónde nos escuchas en los comentarios. La taza de café se me resbaló de los dedos, y se hizo añicos contra el suelo de linóleo mientras la voz de la señora Carmen atravesaba la delgada pared del apartamento. Tus malditos aspersores están inundando mis geranios otra vez, Julián. Agarré un paño de cocina, y me arrodillé entre los fragmentos de cerámica. 65 años, y todavía limpiando desastres que no eran del todo culpa mía. El sistema de riego automático que había instalado el mes pasado tenía una junta suelta que enviaba un chorro de agua por encima del límite de la propiedad cada 3 días. Intenté explicarle el calendario de reparaciones a mi vecina, pero la paciencia no era el punto fuerte de Carmen. El teléfono sonó. Lo ignoré, concentrado en absorber el charco de café que se extendía. El contestador automático lo cogería, pero el timbre persistió, atravesando los gritos continuos de Carmen desde el piso de al lado. Algo sobre el valor de la propiedad y los inquilinos desconsiderados. Al quinto timbrazo, me levanté, arrojando el paño empapado al fregadero. Julián Flores, dígame. ¿Señor Flores? Soy Daniel Garrido, del bufete Garrido y Salas Abogados en Madrid. La voz del hombre tenía ese tono cuidadoso y profesional, que había aprendido a reconocer a lo largo de los años, el tipo de tono que precedía a las malas noticias. Le llamo en relación con el Lara Montes. Mi mano se apretó alrededor del auricular. Nadie había llamado a Elara por su nombre completo en mi presencia durante 15 años. ¿Qué pasa con ella? Señor, lamento mucho informarle de que la señora Montes falleció el martes por la noche. El funeral está programado para este viernes a las 2 en la Capilla del Recuerdo. Las palabras me golpearon como un puñetazo. Me dejé caer en la silla de la cocina. Su crujido familiar sonó de repente demasiado fuerte en el silencio que siguió. Martes por la noche, eso fue hace 3 días. 3 días en los que yo había estado preocupado. En los artículos de los periódicos. ¿Qué podría haberme dejado a mí? Señor Flores, ¿asistirá? A través de la ventana de la cocina, podía ver a la señora Carmen examinando sus geranios anegados, con las manos en las caderas en esa postura que significaba que se avecinaba otra confrontación. Pero sus quejas parecían venir de otro mundo ahora, amortiguadas e insignificantes. La capilla, dije lentamente. ¿Cuál dijo que era? Capilla del Recuerdo en la Avenida de los Reyes. El servicio empieza a las 2, seguido de una breve recepción. La lectura del testamento está programada para las 4:30 en nuestras oficinas en el centro. Me encontré asintiendo, aunque él no podía verme. Allí estaré. Después de colgar, permanecí en la silla, mirando el teléfono como si pudiera volver a sonar y darme noticias diferentes. Las manchas de café en el suelo ya habían empezado a fijarse. Anillos oscuros que necesitarían ser fregados, pero no podía moverme. No podía procesar el simple hecho de que Elara, la vibrante, terca, imposible Elara, se había ido. La luz de la tarde entraba oblicuamente por la ventana de la cocina, iluminando motas de polvo que danzaban como recuerdos que me había esforzado tanto en olvidar. Mientras estaba allí sentado, el nombre Elara Montes resonaba en mi mente,
cada sílaba arrastrándome hacia atrás en el tiempo hasta que me encontré de pie en la cafetería. El Ancla, en una nevada tarde de febrero de 1987, observando a una mujer con un abrigo de lana rojo discutir con el encargado sobre sus prácticas de contratación. ¿Me está diciendo que no considera a candidatas para el puesto de encargada de fin de semana porque las mujeres no pueden soportar la presión? Su voz resonó en el restaurante casi vacío, clara e inflexible. Es la cosa más ridícula que he oído en toda la semana. Me había detenido a medio bocado de mi tarta de Santiago, con el tenedor suspendido a medio camino de mi boca. La mujer se había girado ligeramente, y pude ver su perfil. Pómulos afilados, mandíbula decidida, pelo oscuro que captaba la luz fluorescente. Estaba magnífica en su enfado, y me encontré deseando que el encargado siguiera discutiendo solo para poder escucharla destrozar su lógica. Señora, no pretendía ofender. Por supuesto que no pretendía ofender. Solo pretendía discriminar. Sacó una tarjeta de visita de su bolso, y la deslizó por el mostrador. Cuando cambie de opinión sobre contratar basándose en las cualificaciones en lugar de en suposiciones anticuadas, llámeme. Las campanillas de la puerta tintinearon cuando se fue, y la cafetería pareció más pequeña de alguna manera, vacía de electricidad. Observé por la ventana cómo se subía a un Seat Ibiza azul, notando cómo revisaba sus espejos 2 veces antes de incorporarse al tráfico. Cuidadosa, metódica, pero sin miedo a luchar por lo que era justo. Esa es una busca problemas, murmuró el encargado lo suficientemente alto como para que todo el lugar lo oyera. Me levanté, dejando un billete de 500 pesetas junto a mi tarta a medio comer. No dije, sorprendiéndome a mí mismo por mi certeza. Esa es extraordinaria. La tarjeta de visita yacía abandonada en el mostrador. Elara Montes, consultora de negocios. Memoricé el número de teléfono antes de salir al viento de febrero. Tardé 3 días en armarme de valor para llamar. Cuando finalmente lo hice, respondió al segundo timbrazo con un enérgico: Elara Montes. Soy Julián Flores. No nos conocemos, pero la vi en la cafetería El Ancla el viernes por la noche. Una pausa. El hombre de la tarta de Santiago que defendió mi honor ante el encargado. ¿Oyó eso? Estaba cogiendo mis guantes del coche. Dejó una buena propina, también. Podía oír la sonrisa en su voz. Entonces, Julián Flores, ¿qué puedo hacer por usted? Cenar conmigo en algún sitio mejor que El Ancla. Otra pausa. Esto es más largo. ¿Me está pidiendo una cita o necesita consultoría de negocios? Definitivamente una cita. Aunque, si tiene algún consejo sobre cómo convencer a mujeres hermosas para que cenen con extraños, podría usar la consultoría. Se rió, una risa de verdad, no el sonido educado que las mujeres a veces hacían cuando los hombres intentaban ser encantadores. Sábado por la noche, en Romano, en la calle Goya, a las 7. Llevó el mismo abrigo rojo a la cena, pero debajo llevaba un vestido negro, que hizo que mi pulso se acelerara. Hablamos durante 3 horas sobre todo excepto negocios, su infancia en Asturias, mi trabajo en la central eléctrica, nuestro amor compartido por las películas antiguas y los libros más nuevos. Cuando se rió de mi historia sobre cómo inundé accidentalmente mi apartamento al intentar arreglar un grifo que goteaba, supe que me estaba enamorando. 6 meses después, le propuse matrimonio en esa misma cafetería, deslizando un anillo por el mismo mostrador donde había dejado su tarjeta de visita. Cásate conmigo, Elara Montes. Hazme el hombre más afortunado de Madrid. Dijo que sí antes de que hubiera terminado de preguntar. El día de nuestra boda resplandecía con el sol de septiembre, el tipo de clima perfecto que hace que las promesas parezcan posibles. Elara llevaba el vestido de su abuela, arreglado para ajustarse a su figura más pequeña, y llevaba flores silvestres que habíamos recogido esa mañana. Mis manos temblaban mientras le ponía el anillo en el dedo. Para siempre, susurró ella, y le creí por completo. Damián llegó 2 años después, un milagro chillón y de cara roja que transformó nuestra casa tranquila en algo vivo y con propósito. Recuerdo estar de pie en la habitación del hospital, viendo a Elara acunar a nuestro hijo con la misma determinación feroz que aportaba a todo lo demás, y pensar que este momento perfecto, era todo lo que necesitaría. Pero incluso entonces, sosteniendo a ese bebé perfecto, noté cómo los ojos de Elara se desviaban ocasionalmente hacia la revista de negocios que alguien había dejado en la mesita de noche.
Pero a medida que Damián pasó de ser un niño pequeño a un niño en edad escolar, empecé a notar cosas que me había perdido en esos primeros años felices. Cuando cumplió 7 años, Elara le compró un ordenador. No un juguete, sino una máquina real que valía más que mi salario mensual. Necesita entender la tecnología, explicó, mientras lo observaba navegar por programas de los que yo nunca había oído hablar. El futuro pertenece a los niños que piensan digitalmente. Yo había sugerido enseñarle a pescar. Ella se había reído, pero no con amabilidad. Para entonces nos habíamos mudado a la avenida de la Castellana, a una casa con 3 baños y una isla de cocina más grande que nuestro antiguo apartamento. La firma de consultoría de Elara había conseguido un contrato con un consorcio minero, y de repente, teníamos dinero para cosas que nunca había imaginado necesitar. Una asistenta venía 2 veces por semana. Nuestro frigorífico dispensaba hielo por la puerta. El dormitorio de Damián parecía una juguetería. ¿No es maravilloso?, preguntó Elara una noche, señalando nuestro nuevo comedor con su lámpara de araña de cristal y una mesa para 12 personas. Por fin podemos recibir invitados como es debido. Yo echaba de menos nuestra vieja mesa de cocina, marcada por los años de los proyectos de colorear de Damián, y nuestras conversaciones nocturnas. Esta nueva mesa reflejaba la luz como un espejo, mostrando cada huella dactilar, exigiendo posavasos y manteles individuales. Las cenas de sociedad comenzaron casi de inmediato. Socios de negocios, clientes potenciales, otras parejas de éxito cuyas conversaciones giraban en torno a la cuota de mercado y las estrategias de inversión. Yo me ponía mi mejor camisa e intentaba contribuir, pero las discusiones sobre fondos de cobertura y reestructuraciones corporativas me hacían sentir como si estuviera hablando mal un idioma extranjero. Julián trabaja en la central eléctrica, explicaba Elara cuando alguien preguntaba. Y oí algo nuevo en su voz. No orgullo, sino un matiz de disculpa, como si mi trabajo requiriera una excusa. Damián prosperó en este nuevo mundo. A los 10 años, podía hablar de programación informática con los clientes expertos en tecnología de Elara. A los 12, criticaba las elecciones de vino en restaurantes que yo no podía permitirme por mi cuenta. A los 14, ponía los ojos en blanco cuando sugería viajes familiares de acampada, prefiriendo las conferencias de negocios de Elara en Barcelona y Sevilla. Papá no lo entiende se convirtió en su frase favorita, generalmente pronunciada con el suspiro exasperado de alguien demasiado sofisticado para las preocupaciones mundanas. La primera pelea de verdad llegó en el 15º cumpleaños de Damián. Elara había planeado una fiesta que parecía más un evento de networking corporativo. Catering, entretenimiento contratado, una lista de invitados llena de contactos de negocios y sus hijos. Yo había querido algo más simple. Tal vez una barbacoa en nuestro jardín con sus amigos del colegio. Esto es vergonzoso, le dije la noche anterior, mientras veía a los camareros arreglar elaborados centros de mesa florales. Tiene 15 años, no 50. Está creciendo en un mundo diferente al nuestro. Julián ajustó un centro de mesa con la misma precisión que aplicaba a las negociaciones de contratos. Estas conexiones importan. Estas relaciones darán forma a su futuro. ¿Y qué hay de ser simplemente un niño? Se giró para mirarme de frente, y por un momento vi algo frío en sus ojos. Cálculo donde antes había calidez. Ser simplemente un niño es un lujo que no podemos permitirnos darle. El mundo es competitivo. O lo preparamos para ganar, o lo preparamos para perder. Pensé en mi propio 15º cumpleaños. Pescando con mi padre, un pastel casero, regalos envueltos en cómics de periódico. Había sido perfecto en su simplicidad. La fiesta fue un éxito según los estándares de Elara. Damián encantó a los adultos y a sus hijos, recibió regalos que hablaban de mucho dinero, ordenadores portátiles, ropa de diseño, una bicicleta de montaña que valía más que algunos coches. Pero lo vi una vez, de pie solo junto a la piscina, con aspecto perdido en medio de toda esa celebración sofisticada. ¿Estás bien, campeón?, le pregunté. Se enderezó rápidamente, volviendo a la personalidad que Elara le había ayudado a crear. Claro, ¿por qué no iba a estarlo? Pero por un instante, había visto al niño pequeño y confundido debajo de toda esa sofisticación prematura, y me rompió el corazón. Esa fiesta marcó el principio del fin, aunque no lo reconocí entonces.
Lo que siguió fueron 10 años de desastre a cámara lenta, como ver un desprendimiento de tierra desde la base de la montaña. Inevitable, destructivo e imposible de detener. El negocio de Elara consumió más de su tiempo, más de su atención, más de su alma. Las cenas familiares de fin de semana se convirtieron en llamadas de conferencia. Los planes de vacaciones se cancelaban por emergencias de clientes. Los eventos escolares de Damián competían con las reuniones de la junta directiva, y las reuniones siempre ganaban. No entiendes la presión a la que estoy sometida, decía cuando me quejaba de perderme otro partido de fútbol de Damián. Este negocio mantiene nuestro estilo de vida. Alguien tiene que tomar las decisiones difíciles. Pero yo entendía la presión, la que venía de mantener en funcionamiento una red eléctrica, de asegurarse de que miles de personas tuvieran electricidad cuando pulsaban sus interruptores. La diferencia era que mi presión servía a algo más grande que yo mismo. Para cuando Damián se graduó del instituto, se había convertido en un extraño para mí. Elara lo había moldeado hasta convertirlo en su proyecto perfecto, agudo, ambicioso, despectivo con todo lo que no hiciera avanzar sus perspectivas. Cuando le sugerí que considerara la formación profesional junto con las solicitudes universitarias, me miró como si le hubiera sugerido que se convirtiera en un siervo medieval. Papá, ese es exactamente el tipo de pensamiento que te está frenando, dijo, con 17 años, y hablando ya como un consultor de negocios. Te conformaste con la mediocridad. Yo no cometeré ese error. Las palabras golpearon como puñetazos. Conformaste con la mediocridad. Como si 25 años manteniendo las luces encendidas para nuestra comunidad no significaran nada. Como si ser un padre estable y presente fuera de alguna manera vergonzoso. La universidad empeoró todo. Damián eligió una escuela de negocios, el alma mater de Elara, naturalmente, y volvía a casa en vacaciones lleno de teorías sobre la dinámica del mercado y la optimización personal. Miraba nuestra casa, nuestra vida, nuestros valores con un desprecio apenas disimulado. Podrías hacer más, papá decía, como si mi contentamiento fuera un defecto personal. Mamá empezó sin nada y construyó un imperio. Tú has tenido el mismo trabajo durante 20 años. Algunas cosas importan más que el dinero, respondía yo, pero él ya había dejado de escuchar. La explosión final llegó durante su último año de carrera. Elara había estado trabajando semanas de 100 horas en algún acuerdo de adquisición masivo. Yo me había encargado de todo en casa, la compra, la colada, las tareas mundanas que mantenían la vida en marcha. Cuando se perdió la graduación de Damián por una crisis con un cliente, finalmente dije lo que se había estado acumulando durante años. Ya es suficiente, Elara. La familia tiene que ser lo primero a veces. Estaba de pie en nuestra cocina, ese santuario de cristal y granito al éxito, todavía con su traje de negocios a medianoche, revisando correos electrónicos en su teléfono. No te atrevas a darme lecciones sobre prioridades. Todo lo que tenemos, todo lo que Damián ha logrado, existe gracias a mi trabajo. ¿Y qué hay de todo lo que hemos perdido? ¿Cómo qué? Finalmente levantó la vista de su teléfono, genuinamente perpleja. Como nosotros. Como ser una familia en lugar de una corporación. Me miró fijamente durante un largo momento, y vi la respuesta en sus ojos antes de que hablara. Ya no éramos una familia. Éramos un acuerdo comercial, que había sobrevivido a su utilidad. Quizás es hora de que dejemos de fingir que esto funciona, dijo en voz baja. El divorcio tardó 6 meses. Los abogados de Elara fueron eficientes, profesionales, devastadores. Me quedé con la casa de la calle del Olmo, nuestro primer hogar que ella había mantenido como propiedad de alquiler, y suficiente dinero para vivir modestamente. Ella se quedó con todo lo demás, incluida la lealtad incuestionable de Damián. También lo estás frenando a él, me dijo Damián durante una de nuestras últimas conversaciones antes de que se mudara a Barcelona para trabajar en la empresa de Elara. Toda esa culpa sobre los valores familiares y la vida sencilla. Es tóxico, papá. No puedo estar cerca de esa negatividad. Me senté solo en mi casa vacía después, rodeado de cajas de recuerdos de una vida que aparentemente no significaba nada para las personas que más había amado. Ahora, 15 años después, la luz de la tarde se desvanecía fuera de la ventana de mi apartamento. Mi café se había enfriado. Los fragmentos de cerámica todavía estaban esparcidos por el suelo. En algún lugar de la ciudad,
se estaban llevando a cabo los preparativos del funeral de la mujer que una vez me prometió un para siempre. Y no tenía ni idea de por qué se había acordado de mi nombre en su testamento. Los 3 días, entre la llamada de Daniel Garrido y el funeral, pasaron en un extraño estado de suspensión. Había limpiado mi apartamento 2 veces, planchado mi único traje bueno, y ensayado conversaciones que nunca ocurrirían. Cada mañana, había considerado no ir, pero cada noche me encontraba todavía comprometido a presentar mis respetos, costara lo que costara. La mañana del viernes llegó gris y fría, un tiempo típico de mayo en Madrid. Me paré frente al espejo del baño, ajustando una corbata que no había usado en 5 años, preguntándome qué pensaría el ara del hombre en el que me había convertido. El reflejo mostraba a alguien mayor de lo que me sentía por dentro. Pelo plateado donde antes había castaño, líneas que mapeaban la geografía de decepciones silenciosas. El trayecto hasta la capilla del recuerdo duró 20 minutos a través de barrios que contaban la historia de la brecha económica de la ciudad. Mi modesto bloque de apartamentos en Getafe dio paso a urbanizaciones de clase media, y luego a los céspedes cuidados y fachadas de piedra donde vivía el círculo de El Ara. La capilla se alzaba sobre una colina con vistas a la ciudad, su arquitectura gótica sugería permanencia y prosperidad. Coches de lujo bordeaban el camino circular. Mercedes, BMW, algunos Teslas que probablemente costaban más de lo que yo había ganado en mi mejor año. Aparqué mi viejo Seat de 15 años entre un Lexus y un Cadillac, sintiéndome como un intruso en la celebración de otra persona. El interior de la capilla susurraba dinero. Bancos de caoba, vidrieras, flores arregladas con precisión artística. Al menos 200 personas llenaban el espacio, sus conversaciones creando un bajo murmullo de luto respetuoso mezclado con networking empresarial. Reconocí algunas caras de las cenas de negocios a las que el Ara me había arrastrado durante nuestro matrimonio, pero la mayoría eran extraños de la vida que ella había construido después de mí. Me deslicé en un banco trasero, esperando permanecer invisible hasta que terminara el servicio, pero los susurros siguieron a mi llegada como ondas en agua tranquila. Una mujer con un caro traje negro codeó a su acompañante, señalando discretamente en mi dirección. Capté fragmentos de conversación. Su exmarido, ¿te puedes creer que él? Después de lo que le hizo pasar. Las historias habían cobrado vida propia a lo largo de los años. Aparentemente, en esta versión, yo era el villano que había frenado a una mujer brillante, el ancla que casi había ahogado sus ambiciones. Hacía mucho tiempo que había aprendido a no luchar contra narrativas que servían a la necesidad de otras personas de tener explicaciones simples. Popa. La voz cortó el murmullo de la capilla como una cuchilla. Levanté la vista para ver a Damián avanzando por el pasillo, su rostro una máscara de incredulidad y rabia apenas contenida. A sus 37 años, había heredado los rasgos afilados y la presencia imponente de El Ara, vestido con un traje que probablemente costaba más que mi alquiler mensual. El éxito irradiaba de él como el calor del asfalto, un reloj caro, un corte de pelo perfecto, la postura confiada de alguien que nunca había dudado de su lugar en el mundo. ¿Qué estás haciendo aquí? Su voz resonó por la capilla, haciendo girar cabezas y silenciando conversaciones. Me levanté lentamente, encontrando su mirada. He venido a presentar mis respetos. Perdiste el derecho a hacer eso hace 15 años. Se acercó, lo suficiente como para que pudiera oler su colonia, algo sofisticado y agresivo. Ella no querría que estuvieras aquí. Quizás no, pero yo necesitaba estar aquí. ¿Para qué? ¿Para tranquilizar tu conciencia? ¿Para hacer el papel del viudo afligido ante gente que sabe exactamente qué clase de marido fuiste? La capilla se había quedado completamente en silencio ahora, 200 pares de ojos fijos en nuestra confrontación como espectadores en un evento deportivo. Sentí el peso familiar del juicio, la misma presión que me había asfixiado durante los últimos años de nuestro matrimonio. Pero esta vez algo era diferente. Esta vez no tenía nada que perder. No estoy aquí para causar problemas, Damián. Me sentaré atrás. No hablaré con nadie. Cuando termine el servicio, me iré. Te irás ahora. Su voz subió otro tono, provocando murmullos de aprobación de la multitud. Ya la avergonzaste suficiente cuando estaba viva. No lo agraves fingiendo llorar su muerte. Permanecí de pie, sosteniendo su mirada. A nuestro alrededor,
La capilla zumbaba con anticipación. Alguien tosió. Un teléfono móvil vibró contra la madera. Antes de que pudiera responder, Damián se giró para dirigirse a los dolientes reunidos, su voz con la autoridad practicada de alguien acostumbrado a dominar las salas. Pido disculpas por esta interrupción durante lo que debería ser un momento de recuerdo. Hizo un gesto hacia mí con el desdén casual de quien espanta una mosca. Mi padre parece haber olvidado que el divorcio significa que ya no eres de la familia. Algunas personas asintieron. Alguien susurró su acuerdo. Sentí que el calor subía a mis mejillas, pero me obligué a mantener la calma. Para aquellos que no lo sepan, continuó Damián, envalentonándose con su tema, este es Julián Flores, el hombre que pasó 22 años frenando a una de las mujeres más brillantes que esta ciudad ha conocido. Mientras mi madre construía un imperio que daba empleo a cientos de personas, él se contentaba con fichar y quejarse de sus ambiciones. Damián, es suficiente. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. ¿Lo es? Porque creo que esta gente merece entender por qué estás realmente aquí. Se volvió de nuevo a la multitud, un fiscal dirigiéndose a un jurado. Se llevó la mitad de sus bienes en el divorcio a pesar de no haber contribuido en nada a su éxito. Luego pasó 15 años haciéndose la víctima mientras ella construía algo magnífico. La multitud estaba completamente enganchada ahora, algunas cabezas asintiendo en acuerdo. Vi caras que reconocía, antiguos vecinos, gente que había considerado amigos durante el matrimonio. Ninguno de ellos me miró a los ojos. Ella lo mantuvo durante años mientras él se negaba a crecer, se negaba a arriesgarse, se negaba a ser el compañero que ella merecía. Y ahora que se ha ido, aparece esperando compasión, esperando ser tratado como si hubiera importado en su vida. Cada palabra aterrizaba como un golpe, no porque fueran del todo falsas, sino porque reducían 22 años de matrimonio a una simple historia de fracaso y culpa. Mi madre murió construyendo algo, que nos sobrevivirá a todos, concluyó Damián, su voz elevándose con convicción. Merecía un marido que la hubiera ayudado a alcanzar esas alturas, no uno que intentara arrastrarla a su nivel. La capilla se quedó en silencio. Me quedé allí, completamente expuesto, sintiendo el peso de 200 miradas críticas. Parte de mí quería irse, ahorrarme la humillación continua, pero otra parte, la que había amado a Elara Montes más que a nada en el mundo, se negó a ser expulsada de su último adiós. ¿Has terminado?, pregunté en voz baja. Los ojos de Damián brillaron con sorpresa. Esperaba que me desmoronara, que me escabullera avergonzado. Amé a tu madre durante 40 años, dije, mi voz resonando claramente en la capilla silenciosa. 22 de ellos como su marido, 18 más como alguien que le deseaba lo mejor, a pesar de todo lo que salió mal entre nosotros. No estoy aquí para hacer reclamaciones ni exigir reconocimiento, estoy aquí porque una vez nos hicimos promesas que importaban, y elijo honrar ese recuerdo. Me volví a sentar, cruzando las manos en mi regazo. A mi alrededor, el silencio se extendió incómodamente. Damián se quedó congelado en el pasillo, aparentemente sin preparación para la resistencia a su juicio público. El servicio comenzará en 5 minutos, anunció alguien desde el frente de la capilla. Probablemente el director de la funeraria, tratando de restaurar el orden en su evento cuidadosamente orquestado. Damián me lanzó una última mirada de desprecio antes de dirigirse hacia el primer banco, reservado para la familia. A medida que las conversaciones se reanudaban gradualmente, capté fragmentos de cotilleos continuos. Qué descaro el de algunos. Pobre Damián, tener que lidiar con esto. Debería haberse quedado en casa. Pero me quedé durante el panegírico que pintaba a Elara como una visionaria que había superado obstáculos para alcanzar la grandeza. A través de las lecturas de socios de negocios que hablaban de su liderazgo e innovación, a través de las selecciones musicales que enfatizaban el triunfo sobre la adversidad. Cuando terminó, la gente pasó a ofrecer sus condolencias a Damián mientras me ignoraban deliberadamente. Esperé hasta que la capilla se vació casi por completo antes de levantarme para irme. Señor Flores, un hombre con un traje caro se acercó, de mediana edad, profesional, llevando un maletín de cuero. Daniel Garrido, de Garrido y Salas Abogados. ¿Podríamos hablar un momento? Mientras el último himno se desvanecía, y el director de la funeraria se adelantaba con unas palabras de cierre, sentí el familiar peso del agotamiento asentarse sobre mí como un abrigo pesado. La prueba estaba a punto de terminar.
En unos minutos, podría escabullirme por la puerta lateral, conducir a casa a mi apartamento tranquilo, e intentar olvidar toda esta experiencia humillante. A mi alrededor, la gente recogía sus cosas, bolsos, programas, la sutil inquietud que señala el final de un evento formal. Damián estaba de pie cerca del frente, aceptando condolencias con la gracia practicada de alguien acostumbrado a ser el centro de atención. Algunas personas me miraron, pero la mayoría ya me habían descartado como irrelevante para los procedimientos del día. Estaba a punto de coger mi chaqueta cuando una voz me detuvo. «Señor Flores». Daniel Garrido se acercó con pasos medidos, su traje caro impecable a pesar de la larga ceremonia. De cerca, parecía más joven de lo que esperaba, quizás unos 50 años, y con ojos agudos detrás de unas gafas de montura metálica, y el tipo de porte confiado que provenía de años manejando los asuntos de clientes adinerados. «Lamento su pérdida», dijo, extendiendo la mano. «Soy Daniel Garrido. Hablamos brevemente después del servicio». Gracias, estreché su mano, notando el apretón firme y la mirada directa. El servicio fue muy bonito. A Elara le habría gustado. Desde luego. Fue bastante específica sobre sus arreglos finales, hizo una pausa, mirando alrededor de la capilla que se vaciaba. Me preguntaba si podría hablar un momento con usted y con Damián. Hay algunos asuntos que debemos discutir sobre el patrimonio de la señora Montes. Antes de que pudiera responder, Damián apareció a mi lado, su expresión cambiando del duelo practicado al interés alerta. «Daniel, por fin». Me preguntaba cuándo nos ocuparíamos de la parte de los negocios. «Por supuesto, Damián. Estos asuntos requieren una atención cuidadosa». La voz de Daniel tenía el tono medido de alguien acostumbrado a dar noticias importantes. «Me gustaría que ambos vinieran a mi oficina para la lectura del testamento de su madre». «¿Ambos?». Las cejas de Damián se alzaron. «¿Es necesario?». «Quiero decir, él no es». Hizo un gesto vago en mi dirección. «Su padre está específicamente nombrado en el testamento, Damián. Su presencia es requerida por ley». Sentí un aleteo de sorpresa. «Nombrado en el testamento». Parecía improbable dado todo lo que había pasado entre Elara y yo. Más probablemente alguna formalidad menor, quizás perdonar una vieja deuda, o confirmar que no tenía ningún derecho sobre su patrimonio. «No creo que sea necesario», dije en voz baja. «Estoy seguro de que es solo una formalidad. No me necesitan allí». «Me temo que sí, señor Flores». Los ojos de Daniel se encontraron directamente con los míos. La señora Montes fue muy específica sobre quién debía estar presente para la lectura. «Tanto usted como Damián deben estar allí». Algo en su tono sugería que esto no era negociable. Damián parecía molesto, pero se encogió de hombros con la confianza casual de alguien que sabía que no tenía nada de qué preocuparse. «Bien, acabemos con esto de una vez». Se volvió hacia mí con una impaciencia apenas disimulada. «Intenta no hacer esto más difícil de lo necesario». El paseo hasta la oficina de Daniel nos llevó 3 manzanas por el centro de Madrid, pasando por edificios que habían visto subir y bajar la fortuna de la ciudad con el sector financiero. Daniel mantuvo una conversación profesional y trivial, comentarios sobre el tiempo, la asistencia al servicio, observaciones cuidadosamente neutrales, que no revelaban nada sobre lo que nos esperaba. Su oficina ocupaba el último piso de un edificio señorial restaurado, todo madera oscura y libros encuadernados en cuero que hablaban de un éxito consolidado. Certificados y diplomas cubrían las paredes, interrumpidos por fotografías de Daniel con varios dignatarios locales y líderes empresariales. Era exactamente el tipo de lugar que Elara habría elegido, prestigioso pero no ostentoso, exitoso pero respetuoso con la tradición. «Por favor, siéntense». Daniel señaló 2 sillones de cuero situados frente a su escritorio de caoba. Damián ocupó el sillón más cercano a Daniel, dejándome a mí el que estaba ligeramente a un lado, lo que parecía apropiado dado mi estatus periférico en estos procedimientos. Daniel se sentó detrás de su escritorio, y abrió una gruesa carpeta, extrayendo varios documentos legales, con la cuidadosa precisión de alguien que había realizado este ritual innumerables veces. La luz de la tarde entraba oblicuamente por los altos ventanales, iluminando motas de polvo que danzaban como pequeños espíritus en la habitación de repente silenciosa. «Antes de empezar», dijo Daniel, ajustándose las gafas, «quiero expresar mis condolencias de nuevo.
El Ara no solo era una clienta valiosa, sino alguien a quien consideraba una amiga. Su pérdida la sentimos profundamente todos los que la conocimos. Damián asintió solemnemente. Yo permanecí en silencio, sin saber qué respuesta se esperaba de alguien cuya relación con la fallecida era tan complicada. Daniel levantó el primer documento, varias páginas encuadernadas con una cubierta azul, y se aclaró la garganta. Este es el último testamento y última voluntad de Elara Montes, ejecutado el 15 de marzo de 2024 y debidamente atestiguado según la ley del Estado español. El testamento anula todos los testamentos y codicilos anteriores. Hace solo 14 meses, me pregunté qué había llevado a Elara a actualizar su testamento tan recientemente. ¿Había estado enferma? ¿Había ocurrido algo que la hiciera contemplar la mortalidad? El testamento confirma que la señora Montes estaba en su sano juicio y con plenas facultades mentales cuando se prepararon estos documentos, y que no estaba bajo ninguna influencia indebida o coacción. La voz de Daniel tenía la cadencia formal de los procedimientos legales, cada palabra cuidadosamente enunciada. Damián se inclinó ligeramente hacia adelante, con las manos entrelazadas. Podía ver la anticipación en su postura, un hombre preparándose para reclamar su herencia, para entrar finalmente por completo en el imperio que su madre había construido. Daniel pasó a la segunda página del testamento, sus gafas de lectura captando la luz de la tarde mientras continuaba con su tono medido y profesional. Por la presente, hago las siguientes disposiciones y legados específicos, leyó, con voz firme y clara. A mi querido hijo, Damián Flores, le dejo la casa familiar en el número 847 de la calle Serrano, junto con todos los muebles, obras de arte y bienes personales contenidos en ella. Damián sonrió, una expresión de satisfacción extendiéndose por su rostro. La casa de Serrano valía al menos 2 millones de euros, una propiedad sustancial con vistas al parque y espacio suficiente para recibir a socios de negocios adecuadamente. Adicionalmente, continuó Daniel, lego a Damián la suma de 500 euros, que se transferirán desde mi cuenta de inversión principal en un plazo de 60 días tras la validación del testamento. 500.000 euros más la casa. Observé la reacción de Damián con atención, notando cómo su sonrisa titubeaba ligeramente en los bordes. Estaba complacido, ciertamente, pero podía verle calcular mentalmente. Medio millón era una cantidad significativa, pero el imperio empresarial de Elara valía mucho más que eso. ¿Dónde estaba el resto? ¿Dónde estaba la empresa? Eso es. Eso es maravilloso, por supuesto, dijo Damián, su voz con un deje de incertidumbre que intentaba disimular. Pero, ¿qué hay de los intereses empresariales de mamá? ¿La compañía? Daniel dejó la primera página y levantó la segunda, su expresión permaneciendo profesionalmente neutral. Estoy continuando con los legados específicos, Damián. Por favor, permíteme terminar de leer las secciones pertinentes. Me removí en mi sillón, sintiéndome cada vez más como un intruso presenciando un momento familiar privado. 500 euros era más dinero del que yo había visto en varias vidas. Combinado con la casa, Damián estaba recibiendo una herencia que lo situaría cómodamente durante años. Parecía apropiado, natural incluso. Era el hijo de Elara, su sucesor elegido en vida, la persona que ella había preparado para entender su mundo. El legado a Damián, continuó Daniel, incluye las siguientes condiciones. La herencia está supeditada a su empleo continuado en Montes Soluciones Globales durante un mínimo de 2 años a partir de la fecha de ejecución de este testamento, o hasta el momento en que la empresa sea vendida o disuelta. Ahora Damián parecía genuinamente confundido. ¿Condiciones? ¿Qué tipo de condiciones? ¿Y qué quieres decir con hasta que la empresa sea vendida? ¿Quién la vendería? Estoy leyendo el testamento tal como está escrito, Damián. Estas son las palabras de tu madre, no las mías. Una tensión que no había notado antes comenzó a invadir la habitación. La postura confiada de Damián cambió ligeramente, sus manos se apretaban y se relajaban en su regazo. Me encontré inclinándome hacia adelante a pesar de mi intención de permanecer ajeno a estos procedimientos. A ver si lo entiendo bien, dijo Damián, su voz adquiriendo un filo que reconocí de nuestra confrontación en la capilla. Me quedo con la casa y 500 euros, pero hay condiciones. ¿Y estás hablando de que la empresa podría ser vendida? Eso no tiene sentido. Mamá nunca vendería la empresa. Era el trabajo de su vida.
Daniel se quitó las gafas y las limpió con cuidado, un gesto que parecía diseñado para dar a todos un momento para procesar lo que habían oído. Cuando se las volvió a poner, su mirada se movió entre Damián y yo con una expresión que no pude leer del todo. El testamento de su madre contiene disposiciones adicionales que abordan la disposición de sus activos restantes, dijo en voz baja. La empresa, su cartera de inversiones y varias otras participaciones significativas. Bueno, pues escuchémoslas, exigió Damián, su paciencia claramente agotándose. ¿Cuáles son esas otras disposiciones? Observé este intercambio con creciente inquietud. Algo en la manera de Daniel sugería que nos estábamos acercando a un territorio para el que ninguno de nosotros estaba preparado. La forma cuidadosa en que estaba desgranando sus palabras, el tono ligeramente de disculpa que se insinuaba en su voz, me recordó a la forma en que hablan los médicos cuando tienen que dar noticias difíciles. Antes de continuar, dijo Daniel, recostándose en su silla, quiero enfatizar que estos documentos representan los últimos deseos considerados de la señora Montes. Fueron preparados después de una extensa discusión y consulta, y ella fue inflexible sobre su contenido. La habitación se quedó en silencio, excepto por el tic-tac de un reloj antiguo en la estantería de Daniel. Damián miraba al abogado con creciente alarma, mientras yo me preguntaba por qué Lara había insistido en que estuviera presente en lo que parecía ser un asunto familiar sencillo. Daniel levantó la tercera página del testamento, sus ojos escaneando el texto brevemente antes de mirarnos a ambos. Sin embargo, dijo, su voz con un peso que hizo que se me encogiera el estómago, hay disposiciones adicionales que alteran fundamentalmente la distribución del patrimonio de la señora Montes. Daniel levantó sus gafas de lectura y me miró directamente por primera vez desde que habíamos entrado en su oficina. Algo en su expresión hizo que se me encogiera el estómago, una mezcla de simpatía y obligación profesional que sugería que estaba a punto de escuchar algo para lo que no estaba preparado. Sin embargo, continuó, su voz adquiriendo un peso adicional, el testamento contiene disposiciones para la disposición de los activos restantes de la señora Montes, que constituyen la mayor parte de su patrimonio. Damián se inclinó aún más hacia adelante, sus manos agarrando los reposabrazos de su sillón. Por fin. Escuchemos sobre la empresa y el resto de sus inversiones. Daniel volvió su atención al documento, aclarándose la garganta con la pausa deliberada de alguien a punto de dar una noticia que cambia la vida. A mi exmarido, Julián Flores, leyó, sus palabras cayendo en la silenciosa oficina como piedras en agua estancada, le lego la suma de 29,5 millones de euros, que se transferirán desde mis cuentas de inversión principales y mi cartera de valores. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como el humo de una explosión. Sentí que se me abría la boca, una reacción física que no pude controlar. 29,5 millones de euros. La cifra era tan grande que no parecía real. No parecía aplicarse a alguien como yo, sentado en el despacho de un abogado en Madrid. Debe haber algún error, logré decir, mi voz sonando extraña y lejana. ¿Ha dicho 29 millones? 29,5 millones. Sí, el tono de Daniel permaneció profesionalmente neutral, pero capté algo en sus ojos. No sorpresa, sino la observación cuidadosa de alguien que ve cómo se desarrolla un caos esperado. El rostro de Damián se había vuelto completamente blanco, luego se sonrojó, como si su sangre no pudiera decidir en qué dirección fluir. ¿Qué acabas de decir? Adicionalmente, continuó leyendo Daniel, aparentemente decidido a soltar la bomba completa, transfiero a Julián Flores el control mayoritario de Montes Soluciones Globales, incluyendo todas las empresas subsidiarias, propiedades inmobiliarias y activos comerciales. Esta transferencia incluye el 65% de la propiedad de todas las entidades corporativas y el nombramiento como presidente del Consejo de Administración. No podía respirar. La habitación pareció inclinarse, como si las leyes de la física hubieran cambiado de opinión repentinamente sobre cómo debía funcionar el mundo. El control mayoritario de la empresa de Elara, el imperio que la había visto construir de la nada, el negocio que finalmente había consumido nuestro matrimonio, la fuente de riqueza que me había hecho sentir tan inadecuado. Me lo estaba dando todo a mí. Esto no puede estar bien. Mi voz salió como un susurro. Tiene que haber algún error en la documentación. Le aseguro, señor Flores, que no hay ningún error. Daniel se quitó las gafas de nuevo, limpiándolas con metódica precisión.
Estos documentos fueron preparados bajo la supervisión directa de la señora Montes. Revisó cada palabra varias veces, y confirmó que estos eran sus deseos exactos. Damián se puso de pie tan bruscamente que su sillón rodó hacia atrás y golpeó la pared. Esto es imposible. Ella no lo haría. No podría. Se giró para mirarme con una expresión de pura incredulidad mezclada con algo más oscuro. ¿Qué has hecho? ¿Cómo la manipulaste? No he hecho nada, dije débilmente, todavía tratando de procesar la imposibilidad de lo que acababa de escuchar. No he hablado con tu madre en 15 años. Mentira, la palabra explotó de Damián como un disparo. La gente no regala 30 millones de euros a sus exmaridos sin motivo. Tienes que haberte acercado a ella de alguna manera. La convenciste cuando estaba enferma, cuando no pensaba con claridad. La voz de Daniel cortó la creciente histeria de Damián con autoridad profesional. Puedo asegurarle que la señora Montes estaba en completo uso de sus facultades mentales cuando ejecutó estos documentos. Se sometió a una exhaustiva evaluación de competencia mental, específicamente para evitar cualquier impugnación futura de la validez del testamento. Me quedé helado en mi sillón, observando esta escena como si le estuviera sucediendo a otra persona. Las cifras que Daniel había leído, 5 millones de euros, el control de una empresa multimillonaria, pertenecían a un universo diferente al que yo habitaba, donde me preocupaba por las facturas del supermercado y las reparaciones del coche. ¿Pero por qué?, pregunté, la pregunta surgiendo de un lugar profundo de confusión e incredulidad. ¿Por qué haría esto? La señora Montes dejó instrucciones específicas sobre esa pregunta. Señor Flores. Daniel recogió los documentos del testamento en una pila ordenada, sus movimientos cuidadosos y deliberados. Me pidió que compartiera un mensaje personal con usted después de leer estas disposiciones. El rostro de Damián se contorsionó con rabia y traición. ¿Un mensaje personal? Le dejó un mensaje personal a él, pero a mí me dejó fuera de todo lo que importaba. Recibiste una herencia sustancial, Damián, replicó Daniel con calma. 500 euros y una propiedad valiosa representan más riqueza de la que la mayoría de la gente ve en toda su vida. Comparado con lo que él se lleva, Damián me señaló con un dedo tembloroso. Estás hablando de cientos de millones en activos totales. Solo la empresa vale más que todo lo demás junto. La habitación pulsaba con una tensión tan densa que podía saborearla. En algún lugar en el fondo de mi mente, me di cuenta de que mi vida entera acababa de cambiar de formas que no podía empezar a comprender. Pero en lo único que podía concentrarme, era en el hecho imposible de que Elara, la terca y ambiciosa Elara, que había llegado a resentir todo lo que yo representaba, de alguna manera había decidido darme todo lo que había construido. Fue entonces cuando Damián perdió completamente el control. «Esto es un fraude», gritó, su voz quebrándose de rabia. «Un fraude criminal. Fue manipulada, coaccionada, mentalmente comprometida». Se giró hacia mí, su rostro retorcido por la furia y la incredulidad. «¿Tú le hiciste algo?» «No hay otra explicación». Me encogí en mi sillón, abrumado por la violencia de su reacción. «Damián, te juro que no tuve ningún contacto con tu madre. Ni siquiera sabía que estaba enferma». «Mentiroso». Golpeó la palma de la mano contra el escritorio de Daniel, haciendo que los papeles volaran. «Nadie regala todo lo que ha construido a alguien que abandonó a su familia. Alguien a quien ni siquiera le importó llamar cuando se estaba muriendo». «Ella no abandonó a nadie», dije en voz baja, encontrando una pequeña reserva de fuerza. «Nuestro matrimonio terminó, pero eso no significa». «Significa exactamente eso». La voz de Damián subió hasta casi un chillido. «Te fuiste de nuestras vidas. Cogiste tu patético acuerdo de divorcio y desapareciste en tu patética vida mientras ella construía un imperio. ¿Y ahora quieres que crea que simplemente decidió entregártelo todo?» «Señor Flores, Damián, entiendo que esta es una noticia difícil, pero debo insistir en que se controle». La voz de Daniel cortó el caos con autoridad profesional. «Estos son los deseos claramente expresados de su madre, ejecutados con plena autoridad legal». Damián se giró hacia el abogado, sus ojos llameando. «Quiero que se examine cada documento. Quiero evaluaciones psiquiátricas. Quiero saber cada contacto que este hombre tuvo con mi madre en los últimos 5 años». «No hubo contactos», replicó Daniel con calma.
La señora Montes lo dejó muy claro cuando explicó su decisión. ¿Explicó su decisión? La risa de Damián fue amarga y aguda. Así que explicó por qué decidió traicionar a su único hijo y darle todo al hombre que arruinó su primer matrimonio. Dejó un mensaje personal para su padre. Sí. La palabra padre pareció golpear a Damián como un golpe físico. Por un instante su rabia vaciló, y algo más se traslució, un dolor tan profundo que me dolió el pecho. Luego la furia regresó, duplicada en intensidad. Él no es mi padre, gruñó Damián. Mi padre habría estado allí cuando ella lo necesitaba. Mi padre habría apoyado sus sueños en lugar de intentar hundirla. Se volvió de nuevo hacia mí, su rostro contorsionado por años de resentimiento acumulado. No eres más que un fracasado que no pudo soportar estar casado con alguien mejor que él. Cada palabra aterrizó como una puñalada, no porque fueran del todo falsas, sino porque contenían suficiente verdad como para hacer sangre. Me había sentido inadecuado durante esos últimos años. Había luchado con el éxito de Elara. Había sido yo quien no pudo adaptarse al mundo que ella estaba creando. Quizás tengas razón, dije en voz baja. Quizás no fui el marido que ella merecía, pero nunca pedí esto. Nunca esperé esto. ¿Esperar? La voz de Damián subió otra octava. Tú orquestaste esto. De alguna manera, te acercaste a ella cuando era vulnerable, cuando estaba enferma o asustada, oh. Basta ya. Interrumpió Daniel, su paciencia profesional finalmente mostrando tensión. La señora Montes no estaba ni enferma ni vulnerable cuando tomó estas decisiones. De hecho, estaba más decidida y lúcida que nunca la había visto. Entonces, ¿por qué? Exigió Damián, su voz quebrándose ligeramente. ¿Por qué me haría esto a mí? Fui todo lo que ella quería que fuera. Trabajé para su empresa. Viví la vida que ella planeó para mí. Me convertí en el hijo del que podía estar orgullosa. El dolor en su voz atravesó mi propio shock. A pesar de todo, los años de hostilidad, la humillación pública, las amargas acusaciones, lo vi claramente por un momento, un hombre que había pasado toda su vida adulta tratando de ganarse la aprobación de su madre, solo para descubrir que ella le había dado su validación final a otra persona. Dejó un mensaje explicando su razonamiento, dijo Daniel con delicadeza. ¿Les gustaría que lo leyera? Las manos de Damián temblaban ahora, todo su cuerpo vibraba con rabia y dolor reprimidos. ¿Un mensaje? No pudo explicármelo a la cara, pero le dejó un mensaje a él. El mensaje se dirige a ambos, en realidad. Estaba destinado a ser compartido, después de la lectura del testamento. Encontré mi voz, aunque salió ronca e incierta. Quizás. Quizás deberíamos escuchar lo que tenía que decir. Los ojos de Damián se clavaron en los míos con puro odio. No tienes derecho a tomar decisiones aquí. No tienes derecho a nada de esto. Pero incluso mientras hablaba, pude ver la necesidad desesperada en su expresión, la necesidad de entender por qué su madre había elegido destrozar todo lo que él creía sobre su lugar en su mundo. Daniel ya estaba buscando otro sobre, uno con mensaje personal escrito en la familiar caligrafía de Elara. Daniel levantó la mano, ordenando silencio con la autoridad de alguien acostumbrado a controlar tribunales emocionales. Basta, los dos, su voz cortó la tensión como una cuchilla. Antes de que esto vaya a más, tengo algo que lo explicará todo. Abrió el sobre manila con la distintiva caligrafía de Elara en el frente, extrayendo varias páginas de papel de carta color crema. Elara sabía que este momento sería difícil. Me pidió que leyera este mensaje personal después de que se anunciara el testamento. Damián se desplomó de nuevo en su silla, su rabia momentáneamente desplazada por una curiosidad desesperada. Yo permanecí helado, temeroso de esperar comprensión, pero desesperado por cualquier explicación que pudiera dar sentido a esta situación imposible. Daniel se aclaró la garganta y comenzó a leer con las propias palabras de Elara. Mi queridísimo Julián, si estás escuchando esto, significa que me he ido, y probablemente estés sentado en el despacho de Daniel, preguntándote si el mundo entero ha perdido la cabeza. Puedo imaginar tu cara, esa expresión que solías poner cuando reorganizaba los muebles del salón sin avisar, confundido, pero tratando de ser educado al respecto. A pesar de todo, sentí que mis labios se curvaban en el fantasma de una sonrisa. Había capturado esa expresión perfectamente, y de alguna manera,
Escuchar su voz a través de la lectura de Daniel la hizo sentir presente en la habitación. Sé que esta herencia es un shock. Sé que probablemente estés pensando que ha habido un terrible error, que no mereces este dinero ni esta responsabilidad. Pero, Julián, te equivocas. Mereces cada céntimo, y te voy a decir por qué. Daniel hizo una pausa, mirándonos a ambos antes de continuar. Nunca dejé de quererte. Ni durante nuestras peores peleas. Ni durante el proceso de divorcio. Ni durante estos 15 años de obstinado silencio. Estaba enfadada contigo por no entender mis ambiciones. Pero estaba más enfadada conmigo misma por elegir esas ambiciones por encima de nuestro matrimonio. Tú intentaste salvarnos, Julián. Me suplicaste que encontrara un equilibrio, que recordara lo que importaba. Yo era demasiado orgullosa y tenía demasiado miedo para escuchar. Las palabras me golpearon como puñetazos. Sentí que las lágrimas comenzaban a brotar, calientes e inesperadas, mientras décadas de culpa y arrepentimiento cristalizaban en este momento de absolución imposible. Damián continuó el mensaje, y vi la cabeza de mi hijo levantarse de golpe al oír su nombre. Mi hermoso y brillante niño, sé que estás furioso ahora mismo. Probablemente convencido de que tu padre me manipuló de alguna manera. Pero, cariño, no estás preparado para esta herencia. Todavía no. El rostro de Damián pasó del blanco al rojo, recorriendo emociones demasiado rápido para seguirlas. Has vivido toda tu vida adulta a la sombra de mi éxito, aceptando los beneficios sin entender la responsabilidad. Nunca has tenido que construir algo de la nada, nunca has tenido que tomar las decisiones difíciles que la riqueza requiere. Y lo que es más importante, has pasado 15 años odiando a un buen hombre por crímenes que nunca cometió. Eso no es verdad, susurró Damián, pero su voz carecía de convicción. Daniel continuó leyendo. Julián me enseñó sobre el carácter, sobre la integridad, sobre el tipo de fuerza que no necesita demostrarse a sí misma a través de la crueldad o el juicio. Olvidé esas lecciones cuando elegí el dinero sobre el matrimonio, los negocios sobre el amor. Pero nunca olvidé al hombre que me las enseñó. Estaba llorando abiertamente ahora, sin importarme cómo se viera. Las palabras de Elara estaban reconstruyendo algo dentro de mí, que pensaba que estaba permanentemente roto, la sensación de que tenía valor, de que mi vida tranquila de dignidad y servicio significaba algo. Damián, has recibido lo suficiente para vivir cómodamente, y explorar quién podrías llegar a ser sin el peso de una riqueza ilimitada. Aprende a construir algo por ti mismo. Aprende a valorar a las personas por encima de los beneficios. Aprende a perdonar a tu padre por el crimen de ser humano e imperfecto. Damián emitió un sonido como el de un animal herido, pero si era de rabia o de dolor, no pude decirlo. Julián, estás heredando más que dinero. Estás heredando la oportunidad de hacer lo que yo debería haber hecho, usar la riqueza como una herramienta para el bien en lugar de un arma para demostrar superioridad. Confío en ti porque nunca quisiste esto, porque nunca lo usarás para herir a la gente como yo a veces lo hice. El mensaje continuó durante varios párrafos más, esbozando arreglos prácticos y expresando esperanzas para nuestro futuro. Pero el mensaje central era claro. Elara había elegido el amor sobre el derecho adquirido, el carácter sobre la expectativa, la sabiduría sobre la riqueza. Cuando Daniel terminó de leer, la oficina cayó en un profundo silencio. Me senté con lágrimas en las mejillas, abrumado por el regalo de saber que Elara me había amado hasta el final. Damián miraba al suelo, toda su visión del mundo desmoronándose a su alrededor. Finalmente, Daniel dobló la carta con cuidado y la volvió a colocar en su sobre. Me pidió que le diera esto, Julián. El original es suyo para que lo guarde. Alcancé la carta con manos temblorosas, sosteniendo la última conversación que tendría con la mujer que había moldeado mi vida de maneras tanto hermosas como dolorosas. El peso de las palabras de Elara se asentó sobre la oficina como el polvo después de una explosión. Durante varios minutos, ninguno de nosotros habló. Sostuve su carta contra mi pecho, sintiendo la realidad física de su último regalo. No solo el dinero, sino la restauración de mi valor a sus ojos y, lo que es más importante, a los míos. Damián fue el primero en romper el silencio. Esto no ha terminado, dijo en voz baja, pero el fuego se había apagado en su voz. Puedo impugnar esto. Incapacidad mental, influencia indebida, fraude. Hay formas de desafiar un testamento. Lo miré, realmente lo miré,
Por primera vez desde que habíamos entrado en la oficina de Daniel, vi a un hombre que había pasado toda su vida esperando que el mundo se doblegara a sus deseos, que nunca había aprendido que el amor no se puede heredar ni exigir, solo ganar. Podrías intentarlo, dije con delicadeza. Pero tu madre tenía razón, Damián. No estás preparado para esta responsabilidad. ¿Y tú sí? Su risa fue amarga, hueca. No eres nadie, papá. Un trabajador jubilado de una central eléctrica, sin experiencia en negocios, sin contactos, sin entender lo que se necesita para dirigir una empresa que vale cientos de millones. Por un momento, el viejo Julián, el que se había sentido inadecuado durante años, quiso estar de acuerdo con él. Pero las palabras de Lara resonaban en mi mente. Mereces cada céntimo. Quizás tengas razón, dije, levantándome lentamente. Quizás no sé nada sobre dirigir un imperio empresarial, pero sé algo que tu madre valoraba más que la experiencia en los negocios. ¿Y qué es eso? Sé la diferencia entre servir a los demás y servirme a mí mismo. El rostro de Damián se torció con un último destello de rabia. Esto es una locura. Estaba enferma. Estaba vieja. No pensaba con claridad. Su madre tenía 62 años, y gozaba de una salud mental perfecta. Cuando ejecutó estos documentos, la voz de Daniel cortó el arrebato con finalidad profesional. Se sometió a una extensa evaluación psicológica específicamente para evitar el tipo de impugnaciones que estás amenazando. Entonces, ¿por qué? La voz de Damián se quebró como la de un adolescente. ¿Por qué me haría esto a mí? Sentí una oleada de compasión inesperada por este hombre enojado que, a pesar de todo, seguía siendo mi hijo. No te lo hizo a ti, Damián. Lo hizo por ti. Te dio la oportunidad de descubrir quién eres cuando no vives a la sombra de una riqueza ilimitada. No quiero esa oportunidad. Las palabras explotaron de él con la fuerza de 15 años de derecho y expectativa. Quiero lo que es mío por derecho. Lo que es tuyo por derecho, dije en voz baja, son 0 euros y una casa que vale casi 2 millones. Eso es más de lo que la mayoría de la gente ve en toda una vida. Lo que creías que merecías nunca fue realmente tuyo para empezar. Damián me miró fijamente durante un largo momento, y vi cómo se daba cuenta de que algo fundamental había cambiado. El hombre al que había humillado públicamente esa mañana, el padre al que había descartado como un fracasado, ya no pedía su aprobación ni su comprensión. ¿Crees que has ganado?, dijo, recogiendo su abrigo con manos temblorosas. ¿Crees que esto te convierte en una especie de héroe? No repliqué, y sentí la verdad en mis huesos. Creo que me hace responsable. Se quedó en la puerta de la oficina por un momento, pareciendo más pequeño que cuando había entrado. Esto no ha terminado. Sí, lo está, dije con delicadeza. Esto terminó en el momento en que tu madre tomó su decisión. La única pregunta ahora es qué haces con la vida que ella te ha dado. Se fue sin decir una palabra más, la puerta cerrándose detrás de él con un suave clic, que pareció resonar en el repentino silencio. Daniel comenzó a organizar papeles en su escritorio, el susurro de los documentos devolviéndonos a la realidad práctica. Habrá papeleo que completar, cuentas que transferir, reuniones del consejo que programar. El equipo directivo actual de la empresa es excelente. Pueden ayudarle en la transición a su nuevo rol. Asentí, todavía procesando la magnitud de lo que había sucedido. Daniel, ¿puedo preguntarle algo? Por supuesto. ¿Realmente me quería, incluso después de todo lo que salió mal entre nosotros? Sonrió, la primera sonrisa genuina que le había visto en todo el día. Julián, hablaba de usted cada vez que nos reuníamos. No sobre el divorcio, no sobre los problemas. Sobre el hombre que le enseñó que el éxito sin carácter es solo un fracaso caro. Salí de esa oficina siendo un hombre diferente al que había entrado. El sol de la tarde se sentía más cálido, el aire más limpio. Tenía trabajo que hacer, responsabilidades que asumir, una empresa que aprender a conocer y mejorar. Pero por primera vez en 15 años, me sentí digno del desafío. La justicia, me di cuenta, no se trataba de venganza o vindicación. Se trataba de reconocimiento. El reconocimiento de que el carácter importa más que las credenciales, que la paciencia dura más que el derecho adquirido. Y que el amor verdadero, nunca muere de verdad. El Ara había visto todo eso, y, en su acto final, me había dado la oportunidad de demostrar que tenía razón.